Pero ya no habla de la circulación, sabemos que va a haber entrada de aire, por lo tanto va a haber contracción del diafragma, el diafragma va a descender, ¿sí? Vamos a ver que las costillas se van a elevar, vamos a ver que los pulmones se expanden y por lo tanto aumenta el volumen torácico, pero la presión es negativa. Y a diferencia de la expiración, salida de aire, vamos a ver que hay una retracción de los pulmones, las costillas descienden y el diafragma regresa a su posición original. ¿Por qué? Porque se está relajando. Entonces disminuye el volumen torácico, pero la presión aumenta, se hace positiva. Esta es la presión que nosotros hemos visto. Es decir, negativa en inspiración y positiva en expiración, ¿sí? Con relación a la presión atmosférica. Ahora, hay otra presión, que es la presión intratorácica o presión intrapleural. ¿Sí? Intratorácica o intrapleural. En este caso, tanto en inspiración como en expiración va a ser negativa, en ambas. Solamente que es un poco más negativa en inspiración. ¿Sí? Ambas negativas, pero más negativa en inspiración. Siempre con relación a la presión atmosférica, es decir, siempre en relación a los 760 milímetros de mercurio. Vean aquí. En este caso, nos habla de la presión intraalveolar, es decir, la que nosotros hemos visto ahí. Mismo gráfico. Entrada de aire, la presión disminuye, presión negativa. Salida de aire, menos volumen, presión positiva, mayor a 160 milímetros de mercurio. Pero ¿qué pasa con la intratorácica o intrapleural? En este caso, que es lo que estamos viendo en una coloración azul, tenemos en ambos, en inspiración y en expiración, sabemos que ambas van a ser negativas, ¿no? Y más negativa en inspiración. Podemos ver que es de 754, es menor que 760. Y también negativa en inspiración, 756 respecto a la presión atmosférica. Siempre va a ser negativa y debe de mantenerse negativa. ¿Para qué? Para evitar el colapso. Si se pierde esta negatividad intratorácica o intrapleural, ahí sí vamos a tener problemas al momento de la respiración o al momento del intercambio gaseoso. Lo que vamos a ver es de que al perder esa negatividad, por esa elasticidad que tienen los pulmones, van a ir hacia el centro, ¿sí? Entonces no van a poder expandirse. ¿Sí? ¿Por qué? Porque fisiológicamente los pulmones tienden al colapso. ¿Sí? Tienden al colapso. Pero esa presión negativa hace que puedan expandirse al momento que se esté llenando de aire. ¿Qué genera esa negatividad? Básicamente, la caja torácica, ¿sí? Por medio de, ustedes saben que existe la pleura parietal y la pleura visceral, ¿sí? Son dos hojas que en medio se encuentra el líquido pleural, que sirve como lubricante. ¿Para qué? Para que pueda recibir a estos pulmones que se están expandiendo, que se están retrayendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que normalmente, ya hemos visto, los pulmones tienden a ir hacia el centro, tienden a colapsar. A diferencia de la caja torácica tiende a ir hacia afuera. Entonces, la caja torácica, al ir hacia afuera, jala a la pleura parietal, la pleura parietal jala a la pleura visceral y la pleura visceral jala los pulmones hacia afuera. ¿Para qué? Para que puedan albergar el aire que está ingresando. ¿Sí? Entonces, eso hace que pueda mantener esa negatividad. ¿Sí? Es lo que va a generar que se mantenga esa presión intratorácica negativa, porque cuando se pierde, vuelvo a decirles,
Ahí viene el problema, porque inmediatamente los pulmones comienzan a colapsar por esa capacidad elástica que tienen de ir hacia el centro, hacia adentro, o a chuparse. Entonces necesitan de esa fuerza que la caja torácica hace que vaya a expandirse, que vaya hacia afuera. Ahora, ¿en qué casos podemos ver que se pierde esta presión intratorácica negativa? Por ejemplo, en pacientes atropellados, ¿no? A veces hemos visto en las noticias, ¿no?, que un vecino acuchilló al perro de su vecino. Le hizo un tajo a nivel de los intercostales, hace que ingrese aire desde afuera y se pierde la negatividad totalmente. O, por ejemplo, podemos ver en casos de hernia diafragmática. A veces puede ocurrir que hay cachorros que nacen con hernia diafragmática, pero también podemos ver hernias diafragmáticas en pacientes que han sido atropellados, o por ejemplo que han saltado, sobre todo les digo en perros, que han saltado desde alturas considerables. Con varios casos que por lo menos se puede ver en hernia diafragmática en ese tipo de pacientes. No tanto en atropellados, pero sí en animales que han saltado desde alturas, ¿no?, muy considerables. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a ver a un paciente disnéico, es decir, con una respiración dificultad para respirar. Normalmente la respiración en la mayoría de los animales es post-abdominal, entonces vamos a ver una respiración más de tipo abdominal o puede ser más costal, dependiendo cómo sea el caso. Y además, al momento de auscultar los pulmones, ustedes van a aprender a auscultar los pulmones, no son para nuestra semiología, ustedes van a ver que hay ciertos sonidos que son característicos, ¿no?, del paso del aire. Pero ¿qué pasa? Que ustedes auscultan a nivel del tórax y comienzan a escuchar borborismos. ¿Qué son los borborismos? Son los sonidos característicos del tracto gastrointestinal. ¿Sí? Cuando escuchamos esos ruiditos que nos suenan en la barriga, esos son borborismos. Entonces comenzamos a escuchar borborismos en un lugar donde no debería de haber. Eso ya nos está indicando de que posiblemente haya una hernia diafragmática. ¿Cómo lo comprobamos? Si tenemos la posibilidad de hacerlo rápido, una radiografía, en la cual se ve que todo el contenido, la mayor parte de las vísceras, van hacia la caja torácica. Por eso es que percibimos esos sonidos de borborismo, que debería de ser, y también esa respiración que cambia. Ya no es costo abdominal, sino más costal o puede volverse más formal. ¿Cómo se soluciona? Cirugía. Para esa hernia y reposo. Que puede ser es difícil, pero se tiene que hacer y se puede hacer, ¿no? Entonces, es importante no perder esa presión intratorácica, intrapleural, porque si no, ya sabemos que van a ir a hacer colas. ¿Qué es lo que les estaba diciendo? Profesora, un momento, con respecto a la presión intratorácica, porque dijo que ambos eran negativos, o sea, la inspiración era negativa en la... Se da por o sea, ambas tienen que ser negativas, más negativa la inspiración. ¿Por qué? Porque necesitamos que los pulmones no colapsen. Entonces, ¿qué va a generar esto? Que la caja torácica vaya hacia afuera. Es lo que va a generar esa negatividad, que es lo que voy a explicar aquí. Entonces, vean aquí la caja torácica, la pared torácica. Vemos aquí un alveolo, los alveolos tienen pulmones, pero hay unas fuerzas opuestas. Pulmones al colapso, hacia adentro, caja torácica hacia afuera. ¿Sí? Entonces, es mucho más fuerte, mucho más marcada la fuerza que va a ejercer la caja torácica y la pared torácica, porque es más fuerte el elemento de ir hacia afuera. Entonces, los alveolos, los pulmones, van a ir también hacia afuera. ¿Por qué? Porque tenemos a la pleura. Hablamos un momento. La pleura parietal y la visceral, que va a permitir jalar a los pulmones hacia afuera, haciendo que se mantenga esa negatividad. Si se pierde, como ya hemos visto, acuchillamiento, atropello, hernia diafragmática, se vuelve positiva, y ahí sí, ya no va a haber esta fuerza opuesta, va a ser muy difícil que esto va a funcionar. ¿Por qué? Porque perdió toda negatividad que hacía que
fluyendo. Ingresa el aire de afuera, haciendo que esa presión se vuelva positiva. Luego de la negatividad, por lo tanto, colapso de los pulmones. ¿Sí? Entonces, uno de los mecanismos para evitar el colapso pulmonar es la presión intratorácica o intrapleural negativa. ¿Sí? Ya sabemos que está dada por las fuerzas opuestas. Estamos dando ahí la gráfica. Ahora, otro mecanismo para evitar el colapso pulmonar es la sustancia surfactante. ¿Sí? Y aquí les pregunto, ¿qué es la tensión superficial? ¿Qué es la tensión superficial? Yo creo que la han visto en biofísica, en biología. La fricción entre líquido y aire. Ya, efectivamente, significa esa tensión superficial que hay una fuerza de atracción entre las moléculas de agua cuando entran en contacto con el aire. Eso significa tensión superficial. Tensión superficial es también cuando, por ejemplo, vemos que, no sé, hay un charco y cae una hojita y se queda flotando, no se hunde. ¿Por qué? Porque hay tensión superficial. Fuerza de atracción de las moléculas de agua en contacto con el aire. O cuando vemos, no sé, a los zancudos caminando sobre el agua. Milagro, no, tensión superficial. ¿Sí? Entonces comienza a caminar por esa tensión superficial, es decir, esa fuerza de atracción entre las moléculas de agua cuando entran en contacto con el aire. Entonces, a nivel de los alvéolos, vamos a ver que hay tensión superficial. ¿Por qué? Porque ustedes recordarán, tal vez los que han llevado una histología saben que hay una fase hipoacuosa. Es decir, palabras que van a entender un poquito más, es como una pequeña capa de agua. Sí, que tenemos puesto gigantesca, pero en realidad no es a modo de ideal. Entonces tenemos una capa de agua. Sabemos que está ingresando aire. Entonces, allí hay una fuerza de atracción entre las moléculas de agua que están en contacto con el aire que ingresa. Entonces, ¿qué ocurre? Que al generar fuerza de atracción hace que tienda al colapso, dice que vaya hacia la parte central. Es como ese juego de niños de la ronda que va hacia el centro y hacia afuera, ¿sí? Entonces, esa tensión superficial hace que todos vayan hacia el centro, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que hay algo que se conoce como sustancia surfactante. Sustancia surfactante que es sintetizada y liberada a nivel de los neumocitos tipo 2. Sabemos que hay neumocitos tipo 1, pero estos tienen función más estructural. Los neumocitos tipo 2 se encargan de secretar a la sustancia surfactante. Entonces, la sustancia surfactante va a disminuir esa tensión. ¿Cómo? Tal vez recuerden por histología que la sustancia surfactante está formada por proteínas, que se conocen como proteínas A, proteínas B y proteínas C, y fosfolípidos. ¿Sí? Entonces, aquí lo importante de nuestros surfactantes son los fosfolípidos. Los fosfolípidos, como podemos ver aquí, van a comenzar a ubicarse entre las moléculas de agua, separándolas, haciendo que se mantengan en su posición y no vayan hacia el centro. ¿Sí? Que la ronda ahora vaya hacia afuera. ¿Sí? Así que rompe esos enlaces, esa fuerza de atracción entre las moléculas de agua. Esos fosfolípidos de la sustancia surfactante. Entonces, disminuye la tensión superficial. Aquí tenemos otro mecanismo importante para evitar el colapso. Si se les pregunta en el examen de ahora, o si tienen exposición, si a ustedes les toca hablar sobre esto, o en su maqueta de sistema respiratorio, si les preguntan cuáles son los mecanismos para evitar el colapso pulmonar, ¿qué responderían? Sustancia surfactante y la presión intratorácica o intrapleural son los mecanismos. ¿Sí? Si es que a alguien le toca respiratorio en su maqueta, estoy segura que les van a preguntar. ¿Sí?
¿Quedan claros estos dos mecanismos? ¿Sí? Muy bien. ¿Quieren un receso o continúo? Entonces, Receso, ya. Los que van a entregar su foro, por favor, me lo entreguen.